Apreciados amigos, ¿cómo están? Les habla Carlos Andrés Peñas de Fundación SIGE. Ayer miércoles 22 teníamos un webinar para compartir este informe. Desafortunadamente, debido a problemas técnicos con internet, fue muy complejo llevar a cabo el encuentro y estoy en este momento compartiendo este video pues, con los elementos clave de la presentación. El título de la conversación es ¿Qué piensan las familias? En alianza con CONACET y con nosotros con Fundación SIGE desarrollamos un estudio para analizar un poco la perspectiva sobre lo que actualmente ven las familias alrededor de esta situación de la escuela en casa y qué oportunidades podríamos gestionar a partir de ahí para el mejoramiento. El propósito de la intervención era saludarlos, también invitarlos a comprender pues, un poco la realidad en la que estamos y desde ahí motivarlos a que generemos alternativas que permitan tomar esto como una oportunidad para innovar y transformar nuestros sistemas educativos. Y presentar una iniciativa a la que hemos llamado Cuentas con Nosotros, donde en alianza con CONACET estamos enfocados en hacer tres cosas por nuestros colegios miembros de la Confederación. Primero, investigar cuál es la realidad, lo que está viviendo cada colegio. Desde esa investigación, asesorar, plantear vías y soluciones a los problemas que detectamos y también desarrollar alternativas de formación. No queremos convertirnos en esto en los expertos que supuestamente hablan sobre los problemas de manera genérica y dan luces de manera genérica, porque entendemos que las realidades de cada escuela son diferentes. El estrato social, la ubicación de la escuela, si es pública o privada, estos factores cambian mucho las dinámicas de cada proyecto escolar. Y desde ahí nos interesa entender esa realidad para poder acompañar. Así que extendemos esta invitación porque nuestro propósito en esta alianza es acompañar a los colegios y garantizar que esos colegios sigan siendo viables en este instante, ante esta coyuntura, pero sobre todo donde tenemos nuestro foco central y es hacia el futuro, garantizar que en últimas podamos sortear bien esta crisis y convertirla en una oportunidad de mejora. Bueno, entonces el estudio al que hago alusión se hizo con 1.616 familias de estratos 2, 3 y 4, escuelas no oficiales, privadas, a través de una encuesta digital. Nosotros queríamos conocer tres cosas, vamos a plantearlo a manera de retos, y la primera era comprender pues qué tan satisfechos están en este momento. Primero queremos dejar claro que en este instante nosotros no estamos en homeschooling, ni tampoco esto es modalidad e-learning de aprendizaje, sino que hemos desarrollado algo más parecido al aprendizaje ubicuo para una COVID School, una escuela que responde pues, a esta coyuntura en particular. Y antes de la emergencia ya habíamos evaluado la satisfacción de las familias y sabíamos que había la probabilidad, antes es hasta el día 13 de marzo, que fue cuando presentamos el estudio nacional desarrollado en alianza con CONACET, Fundación SM y Fundación SIGE, al que llamamos la Escuela Católica que Soñamos, donde exploramos la realidad de las escuelas católicas del país. Y ahí sabíamos que el 75% de las familias era completamente probable que renovaran matrícula para el próximo año por su satisfacción. El 27% nos había dicho que tenía alguna duda y el 8% había pensado definitivamente en no renovar matrícula. Eso fue hasta el día 13. También sabíamos antes de la emergencia que era predominante en nuestras escuelas que los profesores utilizaran tres estrategias didácticas sobre otras y era la explicación en el tablero, el ejercicio a partir del cuaderno y el dictado y copia de actividades, y que se utilizaba en menos medida el desarrollo de rutinas de pensamiento, el trabajo a partir de experiencias reales y el uso de las TIC como herramienta para pensar. Sabíamos que el 50% de las escuelas ya tienen tecnología en el aula, pero como una herramienta de pensamiento se usa solamente en el 2.4. En las demás prima la exposición a través de los recursos TIC. Muy bien, eso era antes, hasta el 13 de marzo. Muy bien, pero ahora ante la emergencia lo que hemos encontrado es que las escuelas pues migraron obviamente hacia internet y desarrollaron varias estrategias. La primera fue pues utilizar videoconferencias a lo largo de todo el día. La segunda fue enviar guías a través de correos electrónicos. La tercera estrategia que hemos observado hasta ahora es la de enviar materiales impresos y algunos recursos, plastilinas, materiales para trabajo en casa, sobre todo con los más pequeños. Muchos colegios dieron el salto digital a un LMS, a un sistema de gestión de contenido, o como lo llamamos usualmente, plataformas abiertas.
Otros tomaron las que ya tenían, que habían sido compradas, contratadas con entidades, con editoriales sobre todo, y muchas escuelas también optaron por suspender actividades, incluso algunas están en ese momento aún en periodo de vacaciones. Muy bien, entonces lo que hemos visto es que estas fueron las estrategias, una o algunas de ellas, las que desarrollaron los colegios, y evaluamos entonces qué tan satisfechos se sienten las familias ante esto. Las 1.600 familias que encuestamos declararon el 48% que están satisfechas y muy satisfechas con las estrategias, y el 51% nos dijeron que no están tan contentas con esto. Y entre las razones, hicimos una pregunta abierta para conocer las razones, nos dicen que es el exceso de actividad de lo que los tiene un poco molestos, piden que no haya tareas, solicitan más apoyo, especialmente los papás de los más pequeños, ya que definitivamente por más mediación tecnológica que haya, se necesita la presencia de la familia, y estas familias también trabajan y también desarrollan otras rutinas. Se sienten sobrecargadas, consideran que falta acompañamiento, que es mucho tiempo de aprendizaje y que hay poca orientación. Muy bien, entonces vemos aquí dos dinámicas, unos problemas y unas soluciones. El problema que vemos es que en general los colegios lo que hicieron fue replicar la misma escuela a Internet, llevarla como si fuera una especie de espejo. Y que pensamos que hay dos soluciones claves. La primera es la curricularización y la descurricularización de algunos aspectos del aprendizaje. Y la segunda es el ajuste del horario a la dinámica de la casa y obviamente pues al ciclo educativo. En ese sentido, la intención acá es plantearles que sería conveniente partir el plan de estudios, dejar el currículo formal que tenemos en este momento un minuto de lado y plantearnos que hay algunos aprendizajes que deben pues, mantenerse bajo la idea de aprobación, contenido, y son especialmente los que tienen que ver con habilidades más duras, matemáticas, sociales, ciencias. En este caso, Internet funciona mucho mejor. Y del otro lado, sí evaluar, pero no necesariamente aprobar, y más centrarnos en el acompañamiento de las habilidades blandas, donde el foco central es en garantizar que el estar en casa, en condiciones de aislamiento, pues sea mucho más llevadero y realmente encontremos a través del arte, de la educación física, de la espiritualidad, de la ética, no una carga curricular, sino un espacio para realmente construir el bienestar y afianzar el desarrollo de los vínculos familiares en esta condición en la que estamos actualmente. Lo segundo es proponerles que vale la pena ajustar el plan, el horario, hacer réplica del horario normal y pedirles que estén 5 o 6 horas en Internet es realmente insostenible. Bajo esa dinámica, entonces, en el caso de los pequeños, proponemos que haya máximo 4 sesiones por día, que alternen procesos socioemocionales, más de contacto con ellos, que se garantice especialmente la parte de lenguaje y comunicación, fortalecer especialmente los procesos de pensamiento a través del lenguaje, algunos procesos formales de pensamiento más desde lo matemático, y lograr que el arte, que la parte física y demás se conviertan en una herramienta, en últimas en un respiro también para que la familia pueda armonizar esto con el aprendizaje. Tener a un niño de preescolar sentado en una sesión de Meet o de Zoom, cualquiera sea la plataforma, durante 1 o 2 horas, lo vemos poco conveniente. En el caso de las primarias, también consideramos que el horario debe ser ajustado, primar obviamente las competencias duras, especialmente el lenguaje y la comunicación, que es muy sensible, sobre todo en los chicos de estratos socioeconómicos más bajos, y lo hemos visto especialmente en las escuelas oficiales. Hay mucho riesgo de que esto genere pobreza en el aprendizaje. La razón es que no todos los acompañantes tienen el nivel educativo necesario y la experiencia suficiente para garantizar estos aprendizajes. Entonces también pensamos que el horario se puede extender a lo largo del día y que en lugar de tener sesiones tan compactas podamos más bien desarrollarlas gradualmente. No podemos tener tareas, eso debe ser una premisa, porque definitivamente aquí no hay espacio para las tareas posteriores. La vida escolar y la vida familiar se deben poder armonizar. Y en el caso de los chicos de secundaria, pensamos que pues cualquiera que haya cursado un programa de formación en línea, yo he hecho hasta ahora 2 maestrías en línea y les cuento que jamás he visto más de una asignatura por día, nunca, porque pues realmente el esfuerzo mental que requiere la conexión a internet, el tiempo que implica el trabajo personal, el entrar a hacer consultas, el subir información y demás, es demandante. Por lo tanto, pensamos que también en un día, en sesiones normales, deberíamos tener momentos sincrónicos para estar conectados, momentos para el trabajo autónomo, y que estas sesiones
sesiones deberían pensarse en unidades didácticas que máximo a la semana manejemos una unidad didáctica completa, ojalá en 2 encuentros, de tal manera que también los educadores se puedan adecuar. Algo importante que plantear a los colegios es que en este momento tener los mismos horarios de clase puestos en la red es innecesario debido a que hoy no tenemos cursos. Realmente los cursos existen en el aula regular por un problema y es el espacio. Tenemos que colocar una cantidad dada de estudiantes con un número dado de estudiantes en unos espacios físicos. Pero en el aula digital, en la red, no tenemos esa restricción, así que podemos tener para una sesión 1 o 250 estudiantes, que es usualmente el número máximo que permite la red. Por lo tanto, los educadores, en lugar de dispersarlos tanto, podemos focalizarlos. Un solo profesor puede dar una instrucción general a todos y más bien ese talento humano de matemáticas, no sé, de lenguaje, debería más bien dedicarse a los procesos de acompañamiento, al diseño de materiales y demás para poder aunar esfuerzos y optimizar el recurso humano ante esta coyuntura. Pero el disgregarnos en cursos en este instante realmente no es necesario. Muy bien, y este es un ejemplo de una escuela especial, es un ejemplo real que me facilitó, bueno, los demás también son reales, son hechos de varios colegios. Este ejemplo es un ejemplo muy cercano a mí, es una propuesta de una maestra de escuela pública, mi esposa, donde aquí la dinámica fue intentemos plantear que por día, sobre todo los chicos que no tienen acceso a internet, puedan acceder de manera sincrónica. Un recurso que están utilizando muchísimo es WhatsApp, enviando los videos y demás, pero no las sesiones de Meet donde se establecen conversaciones porque no todos los chicos cuentan con el recurso digital. No obstante, hoy en la proliferación de Internet, pues el móvil sí sabemos, por ejemplo, en el caso de ella hicimos un sondeo y el 98% de los usuarios tienen teléfonos móviles inteligentes. Entonces, el poder montar sesiones muy concretas, tipo webinar, con instrucciones muy precisas y compartirlas a través de la opción del teléfono se vuelve una gran herramienta para poder mantener la presencia en estos aprendizajes. Muy bien. Lo segundo que queríamos evaluar era el acompañamiento y aquí es importante plantear esta paradoja. Si bien hoy existe tecnología suficiente para que cualquier programa le gane a un humano jugando ajedrez, no existe tecnología que sea capaz de abrir la caja, poner las fichas y demás. Intentamos decir con esto que necesariamente la tecnología resuelve una parte clave y es la información y muchos elementos de pensamiento, pero hay otros elementos de interacción que necesitan de la mediación humana. Y en este caso esa mediación está a cargo de las familias. Antes de esta emergencia, cuando hicimos el estudio de la escuela católica que soñamos, sabíamos, según los chicos, que el 93% de ellos recibían apoyo en sus casas. Eso fue lo que nos dijeron los estudiantes. Y el 7% decía que no. Luego, después de esta emergencia, evaluamos de nuevo este aspecto y los papás nos dijeron que en general solamente el 10% de los papás no acompañan a sus hijos, el 90% debe acompañarlos. 1 a 2 horas, el 21%, 3 a 4 horas, el 28%, 5 o más horas, el 29%, todo el día, el 12%, especialmente papás con hijos entre los 5 y los 8 años. Les preguntamos quién los acompaña, nos dijeron que papá y mamá, el 48% de los casos, solo mamá el 37%, papá el 7%, un hermano el 10%, abuelos el 2% y un acompañante, llámese nana o un amigo o las señoras del servicio doméstico, 7.29%. Este punto es clave porque tenemos que tener presente que una buena cantidad de los papás afortunadamente tienen la posibilidad del teletrabajo y sin duda estas dinámicas de acompañamiento pues podrán irse intercalando entre el trabajo de papá y mamá en internet, su estadía en casa y el cómo pueden ir asistiendo a sus hijos. Pero también hay que tener claro que dentro de pocos días el aislamiento el que tenemos en este momento hay que terminarlo, no porque la emergencia sanitaria se haya superado, sino porque tenemos un problema y es el problema de la industria y de toda la economía detenida. Cuando la economía se reactive, porque tenemos que hacerlo, porque de COVID puede hacer que las personas sufran, pero de hambre sí sabemos que hay mucha gente que está sufriendo, esto va a suponer que entonces una buena parte de los papás se van a tener que ir a trabajar y los hijos van a quedar en casa. ¿Con quién? No lo sabemos, posiblemente sean estos abuelitos que tenemos acá, posiblemente sean estos acompañantes y no sabemos si tienen las competencias suficientes para
para asegurar el aprendizaje de los chicos. De hecho, ese es uno de los mayores riesgos, sobre todo en los estratos socioeconómicos de mayores dificultades. Y ahí hay un riesgo grande de que presentemos pobreza en el aprendizaje. Muy bien, también sabemos que de las personas que actualmente acompañan, el 73% ha hecho algún tipo de formación online, cursos, hasta maestrías y demás. El 79% de esas personas reportó que saben manejar internet, que saben ingresar a un correo electrónico, que pueden descargar y subir datos. Y este dato es importante. El 98% de los hogares cuenta con tecnología en su casa, tanto equipos como conexión a internet. Pero solo el 62% de los chicos tienen equipos de uso exclusivo. Los demás deben compartir sus equipos, llámese equipos, computador, portátil, teléfono y demás, con otro hermano, con sus papás, con otras personas del lugar. Uso exclusivo solo 6 de cada 10 estudiantes. Por lo tanto, pensar que estén todo el día conectados es cognitivamente agotador, físicamente desgastante y tampoco es viable en la medida en que no todos cuentan con la tecnología suficiente para estar todo el día conectados a la red. Muy bien, entonces vemos dos problemas. El uno es que se cuentan con recursos TIC, pero deben compartirlos. Y el dos es que pues, hay que tener en cuenta que la familia cocina, cría, teletrabaja y algunos van a tener que salir a trabajar pronto. Así que pensamos que es clave ajustar las secuencias didácticas. En ese sentido, pensamos que una secuencia didáctica debería tener momentos de conexión a Internet un poco más unidireccional, donde el profesor da instrucciones especialmente, como donde, por ejemplo, puede utilizar webinars para dar guías didácticas a sus estudiantes y instrucciones sobre los conceptos, habilidades y demás que van a desarrollar. Momentos de trabajo autónomo que en lo posible deberían involucrar al adulto donde solo sea estrictamente necesario, pero que los niños puedan autogestionar. Momentos de trabajo grupal que puedan trabajar entre estudiantes de manera sincrónica, especialmente en secundaria, no lo vemos conveniente en primaria y menos en preescolar. Y momentos de puesta en común donde ahí sí es importante un micrófono en Meet o en Zoom, en cualquier herramienta donde puedan establecer conversaciones. Obviamente, pues también momentos de evaluación y de repetición que pueda autogestionar el estudiante. Lo que está en azul en esta imagen está pensado para que el profesor lo haga a través de la red de manera sincrónica, es decir, conectado en un momento dado del día, o asincrónica, si definitivamente el chico no puede estar a esa hora o el papá no tiene tecnología suficiente, sino que a través del teléfono hace este tipo de accesos. Lo que está en amarillo lo hace el estudiante solito, desconectado de la red, y lo que está en verde lo hacen en momentos de interacción donde lo hacen o con otros compañeros o lo hacen con sus maestros como acompañantes, ¿vale? Muy bien, y pensamos que ya en cada uno de los aprendizajes, esta unidad didáctica, que por cierto es la idea de educación personalizada que tenían los jesuitas en los 70, solo aquí adaptada al contexto de esa situación digital. En el caso de la comunicación, pues primar más que la teoría lingüística, la teoría literaria, primar la parte clave de la comunicación, especialmente en lo que es comprensión y producción. En el caso de las matemáticas, primar particularmente toda la parte operatoria, la parte de codificación y de comunicación. No creemos que sea tan relevante de pronto en este instante todo el marco conceptual de las matemáticas. Y en el caso de las ciencias naturales y sociales, primar la indagación como elementos clave. En los niños insistimos en que ojalá haya pocas guías y más experiencias inactivas que estén coloreando y pintando todo el día, pues resulta agotador en un punto. Así que la idea es que los videos inactivos e instructivos que conecten a los niños con las situaciones del contexto, que creen cuentos a partir de lo que están viviendo en sus casas, que hagan ejercicios de conteo utilizando la comida de la despensa. Acciones inactivas que los involucren y que a la vez le permitan al adulto paralelamente desarrollar sus actividades cotidianas. Es importante tener en cuenta que el foco central, el grupo objetivo aquí, no son solamente los niños, son también los adultos acompañantes. Y que el adulto acompañante pueda que tenga competencias académicas suficientes para hacerlo o pueda que no. Por lo tanto, el criterio es hacer las instrucciones lo más simple posible para que cualquier persona pueda acompañar. Es importante evitar el trabajo colaborativo en línea entre pares con los pequeños. En el caso de la primaria, clave que ojalá los estudiantes tengan unas instrucciones para el trabajo autónomo que no requiera de tanto apoyo, que esas instrucciones se puedan repetir, o sea, que se puedan grabar y que el profesor pueda enviar y repetir una buena guía de cómo hacer las cosas y el chico pueda acceder a ella cuantas veces necesite. Y de nuevo también sugerimos que se evite el trabajo colaborativo entre pares. De sexto a 11, la sugerencia es, por favor, no saturemos con recursos abiertos. Resulta, primero, desgastante en términos educativos enviar tantos videos extensos de 1 a 2 horas, enviar tantos recursos. En este momento, el contenido curricular
si algo ha demostrado esta crisis es que hay exceso de contenido curricular abierto en Internet, hay demasiado. Y también podemos caer en generar un tsunami de contenido enviado a las casas, de un lado. Y del otro, nos parece que también en términos de construcción de valor resulta un poco complejo ante la familia mantener algo difícil que es la contratación, mantener la matrícula, simplemente enviando recursos abiertos. Definitivamente tenemos que mostrarles a las familias que el valor no está en esa información, el valor está en nuestro trabajo, nuestra mediación pedagógica, que se apoyen algunos recursos, pero es nuestra mediación lo que resulta indispensable en esta circunstancia y que en últimas es la razón fundamental por la cual va a la escuela. Dos, intentemos que en la parte asincrónica haya mucha instrucción y que en la parte sincrónica haya más conversación y evitemos que cada sesión implique una evidencia, un trabajo a la semana. Ojalá que máximo puedan entregar uno por cada aprendizaje que quieran priorizar y que esté curricularizado. Insistimos que lo que no está curricularizado, pues la verdad no tiene sentido que enviemos guías de educación física donde hay que enviar entonces un texto. Eso no tiene mucho sentido en este momento, ¿vale? En términos de evaluación, sugerimos que entonces lo que está descurricularizado pues realmente se apruebe, está aprobado ya, es decir, no hay necesidad de valorarlo, sí de evaluarlo y de acompañarlo y de convertirlo en un apoyo. Pero los chicos se van a descuidar, pues en este instante, ante esta coyuntura, lo relevante más bien es preguntarnos cómo logramos que estén motivados a través de las actividades físicas, del arte y demás, encuentren una oportunidad en este aislamiento. Y lo que funciona mejor en Internet que lo curricularizado, pues primar en este caso las competencias básicas. De las competencias básicas, más que los contenidos, insistimos mucho en las habilidades. En el proceso de lectura, de comunicación, de comprensión, en el proceso de pensamiento para resolver problemas. Démosle más importancia a las habilidades hoy porque en últimas el contenido duro, insisto, está en Internet. Para eso no necesita mediador, pero sí necesita un mediador para aprender a pensar, para aprender a construir sentidos a través de los textos. Quizás lo alto debería ser la autogestión, que tanta capacidad tienen los niños de poder desarrollar procesos de manera autónoma en estas dinámicas de aprendizaje. Y ese discernimiento, esa capacidad de entender en últimas lo que aprendieron y cómo lo aprendieron, lo podemos pensar en nivel superior, de manera totalmente cualitativa. No tiene tampoco mucho sentido la evaluación cuantitativa en esta circunstancia. Muy bien, y por último, más que una acción derivada del informe, es plantear los escenarios y las necesidades de esta dinámica. El primero, pues, es plantear que de momento, oficialmente, pues sabemos que hasta el 30 de mayo nuestros estudiantes van a estar en estas condiciones, la situación ideal en la que estamos, y esta estrategia hay que pensarla proyectada hacia mayo y junio, es decir, que vale la pena en este momento evaluar y empezar las de mejoramiento de manera inmediata porque todavía vamos a estar prácticamente 2 meses en esta dinámica. Pero el problema aquí del confinamiento no es la disposición de lo que diga el alcalde o que diga el presidente, si basta esta época y demás, porque en últimas hay que recordar que lo que están haciendo nuestros dirigentes es buscar estrategias para que nuestro sistema de salud no colapse y podamos mantener sanas a la mayor cantidad de personas y que los que se enfermen no sean tantos. Pero detrás de eso no hay una cura. Así que mientras no tengamos un retroviral o una vacuna, vamos a estar en estas condiciones. Y los escenarios aquí nos dicen que las condiciones apenas están en pruebas, posiblemente se puedan postergar. Así que mirando lo que ha pasado en otros países, mirando lo que ha pasado con la evolución en últimas de la cura, que es lo que tenemos que garantizar para poder volver a la normalidad, pues pensamos que un escenario más realista debería ser agosto. ¿Por qué razón? Porque nuestros colegios hermanos del calendario B, en las escuelas católicas no tenemos tantos, ya están pensando y planteando la posibilidad de regresar para finales de septiembre. Tenemos ya varios colegios en Bogotá que están en esa postura de calendario B. Por lo tanto, y además ya sabemos que los del calendario B no van a regresar hasta en esta temporada escolar. Este año ya lo terminan en presencia digital. Entonces pensamos que una fecha mucho más probable de retorno puede ser sobre el 1 de agosto, atendiendo las simulaciones matemáticas que ha compartido la Universidad de los Andes y también un poco lo que ha pasado con China. China volvió 60 y 90 días después del confinamiento a las aulas. El meollo es que también hay que ser claros que nuestras disposiciones en el aula son complejas y decirle a un niño que esté en aislamiento en aula, es decir, que esté a 2 metros de su compañerito, que no se acerque, que use tapabocas, va a resultar engorroso. Entonces pensamos en una fecha más realista para el 1 de agosto. Y en una pesimista, teniendo en cuenta que incluso en países donde la cosa se salió
de control como Estados Unidos, donde hay muchos estados que ya cancelaron este año escolar, creemos que esto es a 1 de octubre. No estamos aquí jugando a especular con fechas, ese no es el propósito, sino plantearles que hay riesgo y por lo tanto las estrategias deben ser pensadas para 2 meses, ese es el escenario en el que estamos, pero pensemos que se puedan alargar 2 meses más e incluso 6 meses más. Entonces, insisto, mientras no haya o una cura o una vacuna o un retroviral que solucione esto, necesariamente tenemos que proyectar como una gestión de riesgo esto en el medio plazo. Y ahora, donde estamos ya pensando y donde estamos cuestionando y donde nos queremos enfocar particularmente en esta alianza entre CONACYT y SIGE es en el largo plazo. La preocupación que tenemos en este momento es, bueno, listo, esto va a pasar, pero esto va a pasar dejando una huella muy significativa. Creemos que no solo es un detenimiento, sino esto es un reseteo. Y entonces la transformación digital que veníamos insistiendo que debía darse y demás, llevamos 10 años diciendo que qué bueno que ocurrió. La pregunta que nos hacemos ahora es, ok, ya ocurrió la transformación digital y entonces ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los procesos de innovación? Porque decíamos que había que innovar la forma de acercarnos y ocurrió de manera abrupta por esta coyuntura. Ahora, ¿qué sigue? Nos inquieta mucho qué pasa con la profesión docente en este escenario, porque claramente el profesor en términos de competencias duras es sustituible, pero no el profesor en términos de competencias blandas, pero no el profesor en términos de experiencias de clase. ¿Qué va a pasar con el rol de los educadores? Las competencias blandas definitivamente no las logra resolver Internet adecuadamente. El proceso de pensamiento crítico, creativo, el trabajo que implica el desarrollo de gestión de proyectos y demás, no los agota Internet. Necesitamos otros espacios de interacción además de la red. Ahí tenemos grandes oportunidades de innovación para la escuela. Y en última, lo que nos preocupa aquí es plantearnos para qué es la escuela bajo esta dinámica. ¿Qué es en últimas lo que la escuela definitivamente no está en capacidad de hacer hoy o ya no es necesario que lo haga y para qué es indispensable? La analogía que nos planteamos aquí es un poco la de la industria musical. Si bien es cierto que la gente no compra artefactos, CDs, disquetes o cualquier formato que sea, cassettes, no se compran objetos, sí la gente accede a las experiencias musicales. Pensamos que aquí pasa lo mismo. Seguramente comprar contenido no es necesario porque está en Internet, pero la experiencia educativa no. Y es ahí donde tenemos que plantear preguntas de largo plazo para que podamos garantizar la existencia de nuestras escuelas. Antes de esta situación teníamos dificultades, después de ella posiblemente se pueden complejizar. Así que tenemos que actuar ya, no solamente pensando en el problema inmediato, sino que tenemos que proyectarnos hacia el futuro. Y ahí es donde queremos afianzar nuestro acompañamiento. Muy bien, entonces estos eran los 3 elementos que queríamos compartir. Desafortunadamente la situación técnica de ayer no permitió que esta conversación se diera como la teníamos proyectada. Para el próximo webinar, que será el miércoles, prometemos que vamos a tener resuelto la parte técnica. Desafortunadamente es un problema con el proveedor. Queremos abordar el tema de la disminución del impacto administrativo. Y pues no quiero terminar sin volver a invitarlos a que se unan a esta iniciativa. Por favor, comuníquense con nosotros, comuníquense con ACED. Nuestro propósito es investigar cómo va su colegio. Tenemos instrumentos ya diseñados para conocer, por ejemplo, el nivel de riesgo de retiro, para poder conocer la satisfacción de sus usuarios. A partir de ahí, plantearles alternativas a su colegio y desarrollar estrategias de formación. Debo dejar esto claro, nosotros en esto no tenemos ningún interés económico, o sea, esto no le cuesta nada al colegio, con que usted sea miembro de la confederación es suficiente para poderlo hacer. Y la razón fundamental es que nuestro interés en este momento, más allá de que esto se convierta en una oportunidad económica donde se aprovechen algunas personas pues, que tienen intereses económicos, nuestro interés en este momento es otro. Nuestro interés es, tenemos que lograr que los colegios sean viables, porque si los colegios dejan de ser viables, todos los que estamos alrededor, las fundaciones, organizaciones y demás, pues también dejamos de ser viables. Entonces tenemos que aunar esfuerzos, preocuparnos, ponernos todos la camiseta de lograr que podamos superar la crisis y hacer que los colegios sean posibles. Ya después miraremos qué nos ponemos a hacer, qué ofrecemos y demás. Pero en este momento la preocupación es estrictamente social y de lograr que podamos entre todos colaborar para salir adelante. Les agradezco mucho, les habló Carlos Andrés Peñas de Fundación SIGE, agradezco a nuestro aliado CONACYT Nacional y a todas las escuelas miembros de la Confederación. Que estén muy bien, éxitos.